Bienvenido, don Heraldo. A su vez, el espacio será moderado por nuestra amiga Fernanda Vicente, casada con Hernán, tienen una hija, la Delfina. La Fernanda, abanderada por los derechos de la mujer, socia del G100 y presidenta ejecutiva y cofundadora de Mujeres del Pacífico. Fernanda es académica en innovación de la Universidad Católica y de la Universidad Finisterra. Directora de Diverge, Centro de Innovación Empresarial de la Universidad Finisterra, y directora de la Asociación de Emprendedoras de América Latina, la ACELA. Además es cofundadora de Codea, Editorial Viral, Café Amélie, de la plataforma de crowdfunding social 101 Monkeys, de la corredora de arte Dilart. También es directora de Scotiabank y ganadora del premio Woman of the Decade, Creating a Better World for All, de Women Economic Forum. Periodista de la Universidad Diego Portales, magíster de innovación de la Católica y graduada del programa Exponential Foundation Singularity University. Además, tengo el honor de compartir con Fernanda el directorio de la Fundación Reimagina. Bienvenida, Fernanda. Gracias, Alfredo, muchas gracias. Y bueno, estamos muy contentos. Te puedo tutear, Heraldo, porque me siento como en el de la casa. Sí, sí, absolutamente. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de estar hoy día contigo. Hemos tenido la oportunidad anterior de conversar con Jimena Rincón, con Ignacio Briones, con Daniel Jaude, si es que no se me olvida alguien, y tenemos próximamente la oportunidad también de conversar con otros precandidatos presidenciales. Y la verdad que mientras leía distintas biografías tuyas que hay por ahí, me quedé pensando que tú tienes algo en común con Jack Ma. Nosotros somos del mundo del emprendimiento, de la innovación. Jack Ma, quien es el fundador de Alibaba, el gran e-commerce mundial. ¿Y tú sabes qué tienen en común con él? No sé, la fortuna ciertamente que no. Los dos son profesores de inglés. Ah, mira, mira. Yo no alcancé a ser profesor de inglés, tuve el primer año solamente y yo estaba interesado más bien en la literatura y bueno, entonces ese no era el camino de la pedagogía y me interesé en la ciencia política porque los tiempos del pedagógico eran de ebullición política y justamente gané una beca para irme a Estados Unidos y me cambié a ciencias políticas, así que ni siquiera alcancé a completar un segundo año en pedagogía en inglés. Bueno, y la verdad que tu carrera es realmente impresionante, leyendo y viendo todo lo que tú has hecho, tu amplia trayectoria profesional, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Me llamó la atención que en tus cargos que has tenido anteriormente, en las actividades que has realizado y las responsabilidades que has tenido, se repetían conceptos que me llamaron mucho la atención, como ejemplo, como paz. Dentro de un cargo tenía algo que tenía que ver con paz, con derechos humanos, seguridad, desarrollo, relaciones y relaciones internacionales. Y también por ahí vi que eras como embajador del océano, algo así, o de océanos, te habían nombrado por ahí. Bueno, y me quedé pensando, qué curioso, porque varias de estas palabras hoy día están como un poco ausentes en la conversación de los tomadores de decisiones políticas. Y cuando uno ve las noticias, la verdad que de repente pasa que uno siente que ve hartas peleas, ve cómo muchas veces las tomas de decisiones son un poco apresuradas, y pareciera que tienen la calculadora como de las elecciones acá en el bolsillo, en el fondo la calculadora electoral, y que de alguna otra manera también toman decisiones como pensando en el hoy y quizás en las consecuencias de lo que puede ocurrir mañana con esas decisiones que están tomando hoy día. Y por otro lado se habla de que los chilenos están perdiendo la confianza en las instituciones. Pero al ver la televisión, la noticia y todo lo que vemos, nos parece que, o pareciera, que a los representantes de los partidos políticos, del poder legislativo y en general, de los políticos en general, no les preocupa mucho esta pérdida de confianza en las instituciones por las actitudes que tienen. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, mira, Fernanda, tú has mencionado algunos hitos de mi trayectoria y yo creo que una de las capacidades que yo pongo a disposición de la ciudadanía es la capacidad que yo he tenido de juntar distintas posiciones, de buscar los consensos. Y uno de los temas, claro, se repite el tema de la paz. Fui presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz en Naciones Unidas, elegido por mis pares, que fue una iniciativa muy importante. Después se tuvo una responsabilidad muy significativa del secretario general de Naciones Unidas, que me nombró
presidente de la comisión que investigó el asesinato de Benazir Bhutto en Pakistán, que fue uno de los encargos más difíciles que he tenido en mi vida, absolutamente complejo, porque el país es extremadamente complejo. Investigar un asesinato, además, en un país con los talibanes vinculados a los servicios de seguridad, de lo más difícil que he hecho, pero siempre buscando de alguna manera la justicia, los derechos humanos, la verdad y atraer posiciones que pueden estar distantes en determinados momentos. Y en lo de medio ambiente, bueno, le he dedicado mucho tiempo, desde el año 90 que fui presidente de la primera comisión de medio ambiente de la OEA. Trabajé con Al Gore, presentamos juntos un documento a la Cumbre de la Tierra en el año 92, y luego ser embajador de los océanos es porque lo que hicimos con la presidenta Bachelet, que desde la Cancillería yo lideré el establecimiento de áreas marinas protegidas, y pasamos de un 4,2% de áreas marinas protegidas de nuestro océano, de la zona económica exclusiva, al 43%. Y eso fue un hito que ha sido reconocido mundialmente. Ahora, ¿cómo uno pone eso a disposición de los momentos tan difíciles en que estamos? Yo he desarrollado mi carrera pública en el área de la política internacional, y esta es la primera vez que yo voy a un cargo electivo. Nunca he ido antes, porque no he tenido interés en la política contingente y siempre he querido servir al país, defender los intereses de Chile en el exterior, y eso ha sido el 80-90% de mi trayectoria. Ahora estoy en la política contingente porque creo que puedo aportar algo a los tiempos turbulentos, pero son particularmente turbulentos porque el descrédito de las instituciones es algo que erosiona la democracia, porque cuando hay falta de credibilidad en los partidos políticos, que tienen un 2% de apoyo, en el Congreso, que tiene un 8%, en la presidencia, que tiene un 9%, y uno va viendo entonces otras instituciones que están igualmente cuestionadas, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, Carabineros, pese a que en la última encuesta CEP no parecen tan mal comparativamente, pero ahí hay un cuestionamiento muy severo, y creo que de lo que se requiere aquí es un esfuerzo de diálogo y de recuperación de la confianza a futuro, y de entender que en esto estamos todos juntos, y que tenemos que evitar el populismo, porque las soluciones fáciles, el aplauso, que es muy fácil de obtener con propuestas simples a problemas complejos, creo que es el camino errado que ha llevado a otros países, como el propio Estados Unidos, a Trump, o a Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, yo creo que se requieren, para tratar de recuperar eso, propuestas serias y la búsqueda de acuerdos amplios. Creo que no hay otra manera de enfrentar el tiempo que vivimos. ¿Tú crees que estamos ahí, que estamos en esa conversación? Porque lo que nosotros vemos en las noticias, de hecho tengo la suerte de ser muy amiga de una gran periodista chilena que trabaja en la televisión, y tuvimos que salir hace un par de días a hacer unos trámites, y toda la gente se le acercaba a los guardias, a las personas que atienden, y le decían, por favor, denos buenas noticias. Por favor, necesitamos buenas noticias. Vemos las noticias, vemos puras tragedias. Todo lo que se habla es pésimo. ¿Tú crees que estamos en la conversación? ¿Crees que estamos camino al populismo? ¿De verdad estamos entrando en eso? ¿Tú crees que se están dando las verdaderas conversaciones que estás diciendo tú en tu ámbito de acción, en los partidos políticos, en los legisladores? ¿O tú estás viendo que realmente está legislando con la calculadora electoral? No, hay muchos que legislan con la calculadora electoral, eso sin duda. En cualquier país del mundo los parlamentarios quieren ser reelegidos, y por lo tanto la presión de corto plazo es muy fuerte. Ahora, si uno mira la encuesta CEP, hay que tomar en cuenta que un 41% de los encuestados dicen que son de centro, y la izquierda y la derecha son alrededor de 18, 20 más o menos. Ahora, uno no sabe si ese 41% de personas que dicen que son de centro son personas que se dicen de centro simplemente porque rechazan la izquierda y la derecha. Y no es que sea eso parte del apoyo al populismo, uno no sabe eso. Pero por lo menos ahí hay una cierta pista.
Y por otra parte, está esta discrepancia que uno siempre observa en las encuestas, en todo caso, entre la percepción del ciudadano o la ciudadana respecto a cómo está el país versus cómo está él, ella o la familia. Es decir, el país está muy mal, está pésimo, y yo estoy relativamente bien, ¿no? Y eso entonces me hace pensar que hay espacio para propuestas en serio que traten de contrastar a la política fácil, digamos. Ahora, en momentos como este, donde además hay un cambio civilizatorio de alguna manera, porque la era digital te permite que a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, uno tenga una suerte de democracia directa y no necesita pasar por los partidos políticos ni por las instituciones, y cada uno es dueño de su opinión, y su opinión es amplificada por la vía de las redes sociales y por la manipulación de las redes sociales, por los fake news. Eso va a ser mucho más complejo el avanzar en una dirección de una mayoría que busca cambios profundos, porque sin duda este país necesita cambios profundos hacia un país más digno, más justo, pero al mismo tiempo con gobernabilidad. Yo creo que las dos cosas son posibles. Lo que no creo es que uno pueda decir, voy entonces al país más justo y más digno con políticas cerradas, a cualquier costo. Yo creo que la gente quiere respuestas, las quiere a corto plazo, pero al mismo tiempo creo que dice, yo tampoco quiero ir a la aventura. Y esa es parte de la incógnita que tenemos que conocer, y parte de la pista va a estar en estas elecciones que tenemos el 15 y 16. Oye, me diste varias cuñas para varias preguntas que te tengo, pero quiero agarrarla de las redes sociales. La verdad que en redes sociales todos los días llegan cosas de todo tipo, divertidas, otras no tanto. Y esta semana circuló te lo voy a mostrar porque lo imprimí para leerlo textual, circuló, no sé cómo se llama, meme, declaración, que decía así, te lo voy a leer. Los súper ricos se van a cansar de los súper políticos y van a sacar su súper fortuna a otro súper país y nos vamos a quedar súper pobres. ¿Qué opinas? Y lo firma un tal profesor Álvaro Brantes. ¿Qué opinas de esta afirmación, de esta declaración? Bueno, yo creo que es solamente en parte verdad, porque hay muchos economistas que nos dicen, mira, si tú pones un impuesto a los súper ricos, lo que vas a hacer, primero no vas a poder cobrar mucho, porque los súper ricos generalmente saben esconder muy bien su patrimonio, entonces al menos que sean sus mansiones, qué sé yo, sus autos, es muy difícil encontrarlo. Y segundo, si es que tú logras colocarle impuestos, se van a ir a otros países, o sea, van a salir del país. Entonces, esa parte puede ser verdad, pero me parece, por eso yo he sido partidario de un impuesto a los patrimonios cuando uno no encuentre los ingresos de manera permanente, no por una sola vez. Y ¿acompañado de qué? Acompañado de lo que Gabriel Zucman, el economista de Berkeley, ha propuesto, y es que hay que tener un impuesto mínimo global, que ha sido lo que ha adoptado el presidente Biden para cerrar los paraísos fiscales. Entonces, para que las compañías multinacionales o las empresas nacionales no se vayan a las Islas Vírgenes o a las Islas Caimán a colocar sus platas. Entonces, esa manera de cerrar los paraísos fiscales es una manera que yo creo que Chile tiene que apoyar, evidentemente. Somos un país chico, los grandes lo tienen que hacer esto, pero como está Estados Unidos, están algunos países europeos en esta perspectiva, entonces yo no creo que toda la frase aquella sea verdad. La primera parte uno podría decir sí, es difícil cobrar un impuesto por una sola vez a los súper ricos, probablemente genera menos plata de la que se piensa, y segundo, claro, se pueden ir, pero hay maneras también de atraerlos a que se queden. ¿Cuál es la manera más importante a mi juicio? Cohesión social, que tengamos un país más justo, un país más estable. Entonces, un país que tiene mayor cohesión social porque suben los salarios, porque hay más plata que se recauda para financiar las reformas sociales, es un país, a mi juicio, más confiable a futuro.
Yo creo que en ese sentido Chile tiene la oportunidad como de una segunda transición. Hicimos bien la primera transición, nos costó mucho la transición a la democracia plena, hubo muchos obstáculos que tuvimos que enfrentar de la propia Constitución, que recién en el 2016 se cambió el sistema binominal, recién en el 2016. Ya, pero o completamos eso, ahora viene la segunda transición de alguna manera, que es un país que sea mucho más justo, que sea al mismo tiempo próspero, que es siempre el desafío que tiene el desafío de gobernar, en definitiva. Oye, tengo millones de preguntas. Tú conoces Tenemos que hablar de Chile, voy a hablar de esa iniciativa, Tenemos que hablar de Chile, que es de la Universidad de Chile con la Universidad Católica, que han hecho conversaciones con 10.000 chilenas y chilenos, de alguna manera es como un pequeño Chile, representativo de los distintos voces de Chile. Y una de las conclusiones, creo que yo más importantes que llegaron o que sacaron de las conversaciones es que sienten los chilenos y las chilenas que el Estado está muy ausente. Sienten que cuando tiene que estar no está, cuando pierden el empleo no está, que cuando tienen que sentirse seguros no está, que cuando tienen que educar a su hijo no está, que cuando se sienten de alguna manera abusados por alguna empresa o algún organismo propio del Estado tampoco está. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves un Estado muy ausente? Yo creo que en parte sí. Lo que pasa es que ha habido un enorme salto de progreso durante las últimas décadas. Cuando uno mira las cifras son claras. El salario real ha aumentado. La pobreza ha disminuido de más del 40% en el 90 al 8,6% ahora. Entonces, cuando uno va mirando los indicadores, hay progreso, hay avance. Pero aquí lo que sucede, creo yo, es la contradicción que apuntaba Alexis de Tocqueville cuando escribe sobre Estados Unidos, sobre América, en su famoso libro. Entonces, es lo que sugiere en la contradicción de Tocqueville, es que en la medida que el yugo de opresión, de desigualdad, se va haciendo más liviano, la percepción del individuo respecto a que está en una situación de desigualdad y de abuso se hace más patente. ¿Me entiendes? Entonces, la contradicción es mientras tú más avanzas, se produce una suerte de revolución de expectativas crecientes, porque te das cuenta que todavía la distancia entre los que no tienen o los que tienen poco y los que tienen mucho es demasiado grande. Y eso entonces hace que se le pida al Estado mucho más. Y se diga, no, es que los servicios no son buenos. Al comienzo era, no hay vivienda. Bueno, ahora tenemos un problema de nuevo. Pero después fue la calidad de la vivienda. De repente era que la atención médica no tenía toda la amplitud y la cobertura. Ahora pasó a ser después las filas y la postergación, después que se implementó incluso el sistema garantizado del auge. Entonces, va cambiando las necesidades y la percepción de las personas es de cierta frustración porque todavía hay una distancia muy grande y la percepción es el Estado no funciona, no me entrega los servicios. O yo siento frustración. ¿Por qué? Porque, claro, en los años 90 teníamos probablemente 200.000, 300.000 jóvenes que estaban en la universidad. De repente, hoy día eso salta a 1.200.000, 1.300.000 en la universidad. Entonces, enorme expansión. 7 de cada 10 estudiantes universitarios son los primeros en su familia que van a la universidad. Enorme avance, pero ¿qué es lo que pasa? Van muchas veces a universidades caras, se tienen que endeudar esos jóvenes y luego no encuentran el empleo de sus expectativas y de hecho no encuentran empleo muchas veces y tienen que volver a vivir en la casa de los padres, por ejemplo. Y esa frustración entonces los lleva a pensar, el Estado no funciona para mí. Y yo creo que ese es el fenómeno que sucede, creo yo. Y es interesante porque la voz de los propios chilenos y chilenos a través de un experimento social, de alguna manera, de ponerlos a conversar. Nos están haciendo algunas preguntas los G100 internos y algunos nos preguntan
¿Por qué no se ha defendido lo realizado en estos 30 años por quienes fueron los protagonistas de esos 30 últimos años? Yo lo he defendido, yo he dicho que estoy orgulloso, de hecho, de lo que hicieron los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría, eh, pero al mismo tiempo reconozco los vacíos, reconozco que hubo temores de no avanzar de manera más profunda y más rápida, que hubo áreas ignoradas, pero al mismo tiempo que las circunstancias cambiaron. Y la realidad cambia y entonces al final uno no puede quedarse en el pasado. Yo encuentro que si bien me siento muy orgulloso de lo que hicimos, la lista sería larga si empezara a enumerar desde, no sé, por la ley de filiación, la ley de divorcio, pasando por el plan auge, por la gratuidad en la educación superior para el 60%, el seguro cesantía, el pilar solidario del sistema de pensiones, que es larga la lista, ¿para qué voy a aburrirlos con lo que ustedes saben? Son enormes avances, pero al mismo tiempo reconozco y hago un mea culpa de lo que no se hizo, pero fue también porque teníamos una constitución que tenía super quórum y había una oposición de la época que hoy día es gobierno, que no dejaba pasar una, o que cuando pasaba estas cosas terminaban en el Tribunal Constitucional y revertía una ley del consumidor, por ejemplo, que parecía perfectamente atendible para defender a los consumidores y el Tribunal Constitucional lo echaba para atrás, o qué sé yo. Los ejemplos son muchos. Entonces no fue solo la culpa de nosotros. Pero al final yo no puedo cambiar el pasado. Eso pasado es una página de la historia. Hoy día mi visión es otra, pero no reniego para nada del pasado. Aquí estamos para construir futuro, justamente. Oye, después vamos a hablar del tema constitucional, pero te quiero llevar también ahora, nosotros, como te dije, somos un grupo de empresarios, emprendedores aquí, los que estamos, de todo Chile, de distintos tipos de industria, de distintos tamaños. Te quiero llevar un poquito hacia ese lugar y también voy a tomar algo que apareció en las redes sociales esta semana, te lo voy a mostrar porque también lo imprimí y también lo voy a leer para poder ser más exacta con esto. Y que salía una científica española que decía, que la entrevistaban en las noticias, y ella decía, ustedes le dan a los futbolistas 1 millón de euros por mes, y a un biocientífico le dan 1.800 euros por mes. Ahora, ustedes buscan el tratamiento para el COVID, entonces busquen a Cristiano Ronaldo o a Messi para que encuentre la cura. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cómo vamos como país, crees tú, en la inversión en el desarrollo y la innovación, la tecnología y la ciencia? Mira, primero, yo soy futbolista, juego fútbol todos los domingos. Ahora no he jugado por la pandemia, no, porque tenía cuarentena, así que admiro a Cristiano Ronaldo, a Messi, a todos los demás y veo, y eso es parte, yo creo, de la vida y del deporte, así que, pero es verdad, hay una asimetría de salario, evidentemente. Y yo creo que esa es una de las cosas que estamos en falta en Chile, hace mucho tiempo. La inversión en ciencia y tecnología es 0,38, creo que cayó a 0,36 de hecho. Entonces, difícilmente vamos a tener un modelo de desarrollo distinto al actual, que es más bien extractivista. Yo diría, está bien, si uno puede tener minería, pero puede ser minería verde, como la de Australia, por ejemplo, y en eso tenemos que invertir mucho más en ciencia, en tecnología, en innovación. Y muchas veces uno escucha, la economía mundial está cambiando. No, la economía mundial ya cambió. Hoy día, en términos de los factores de producción, la mano de obra es mucho menos importante de lo que era en el pasado. Incluso las materias primas no son tan importantes, aunque puedan tener vueltas como el cobre, pero en términos generales hay una cierta declinación si uno mira los otros factores. Incluso el capital físico no es tan importante, porque lo que importa es el capital digital, la capital de innovación. O sea, los modelos innovadores son los que generan riqueza. Entonces, estamos en la economía del conocimiento, eso ya es un hecho. Entonces, si no ponemos acento en Chile para apoyar a los innovadores que innovan con productos, con modelos de negocios,
los vamos a perder, como hemos perdido a muchos porque no encuentran créditos en Chile, tienen que irse afuera, Jeff Bezos les pone plata a uno, los mexicanos le ponen plata a otros, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que esa es parte de un déficit que tiene Chile y por lo menos yo he estado conversando que voy a hacer todo lo posible cuando sea presidente de la República por enfatizar mucho en la innovación, la ciencia, la tecnología, porque ahí está el futuro, no hay otra manera, si no nos quedamos atrás, mucho más atrás. Entonces, me parece que eso, al igual que la descentralización del país, son urgencias que no admiten más postergación como hemos tenido en el pasado, y ahí necesitamos a todos los empresarios, ahí necesitamos que apuesten por... que no tengan el confort de decir, no, si yo exporto lo que exporto, estoy bien, y que se atrevan a innovar, se atrevan a apoyar a los innovadores también. Te quiero preguntar varias cosas con respecto a lo que acabas de decir. Primero, si dentro de tu programa de gobierno hay algún capítulo sobre propuestas concretas para incentivar la innovación, la ciencia y la tecnología. Si tú no llegaras a ser presidente, si exigirías al que fuera o la que fuera que se pronunciara o que tuviera algo sobre este tema. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta te quiero preguntar justamente, tú dijiste que apostáramos, ¿no? Que los emprendedores y las empresarias apostáramos. Acá tenemos empresarios y emprendedores de todos los tamaños, como te dije. ¿Hay certeza jurídica hoy día como para poder arriesgarnos y tomar decisiones que implican sacrificios económicos y de mucho también de tiempo dedicado para tomar riesgo en este país hoy día? A ver, respecto a lo segundo, yo creo que es absolutamente fundamental el tener certeza jurídica si es que queremos crecer, si es que queremos generar empleo, si es que queremos avanzar. No hay otra alternativa. Y yo lo que he dicho en mi programa, vamos a trabajar con el sector privado, porque el sector privado es absolutamente fundamental. Yo no tengo ninguna visión de que el Estado vaya a entrar a la esfera productiva. Sí quiero un Estado regulador, un Estado activo, un Estado protector de las y los ciudadanos. Eso sin lugar a dudas, y en eso estamos en falta. Pero no un Estado que se meta en la esfera productiva ni asuma tareas que las puede ejecutar mucho mejor el sector privado, pero sí en algunas áreas tiene que asegurar derechos. Tiene que asegurar derechos en salud, en educación, en materia de pensiones. Ahí, sin embargo, yo pienso en un sistema de seguridad social mixto, donde haya un componente de capitalización individual fundamental y un componente de solidaridad. De modo que yo creo que certeza jurídica es absolutamente fundamental. Ahora, hay algunos episodios en este momento, por cierto, que crean dudas, ¿no? Pero si uno mira lo que está sucediendo a nivel mundial, es un tiempo bastante extraordinario. Todo el mundo. Se están tomando medidas que en circunstancias normales no se habrían tomado. Ahora, claro, lo más complicado son cosas como, por ejemplo, el retiro de ya no solo los fondos de pensiones, sino que de las rentas vitalicias, porque ahí pueden afectar contratos y lo que conocemos, y eso ha dado origen a que pudiera haber falta de certeza jurídica, pero yo creo que ese es un elemento fundamental. Ahora se da más certeza jurídica también, como dije antes, cuando el país tiene más cohesión social, cuando tiene más estabilidad, porque tiene más justicia, porque tiene mejores salarios, porque tiene la capacidad de avanzar. Entonces, yo en eso tengo claridad. Me perdí la primera parte de la pregunta. No, era sobre, no importa, si tú dentro de tu programa de gobierno tienes algún tipo de capítulo o propuestas concretas para incentivar la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, y si saliera otra persona, presidenta o presidente, ¿tú negociarías que estuviera eso dentro de su programa de gobierno? No negociaría porque yo voy a ser el próximo presidente. Estoy subiendo... Pero hay que ponerse en todos los escenarios.
Claro, pero ningún candidato que se precie de tal va a empezar a pensar en la alternativa de que otro sea presidente. Entonces, y lo que estoy haciendo es competir para ganar. O sea, yo francamente podría estar haciendo cosas quizás más interesantes con mi vida y he tomado esta decisión que tiene siempre un costo familiar, tiene siempre un costo severo. Y a mí me gusta a propósito mucho lo que ustedes dicen, ¿eh? Del G100, que no importa de dónde uno venga, las raíces que uno tenga. Y yo vengo de Estación Central. Yo nací, crecí y hasta los 30, 31 años viví en Estación Central. Entonces sé lo que es no terminar el mes y no saber cómo va a ser la situación. Perdí a mi padre cuando él tenía 39 años de edad. Y mi madre terminó forrando botones en un kiosquito chico en la Estación Central. Entonces, para mí es una situación que no es fácil el estar donde estoy. Y bueno, si lo voy a hacer en serio. Pero claro, por cierto, voy a estar siempre dispuesto a apoyar a quien sea. Digamos. Claro, Ricardo Lagos, durante su gobierno, tenía como propósito llegar al 1% del PIB de inversión en ciencia y tecnología, y no lo logró. Si no lo logró es porque no había condiciones. En esto necesitamos el sector privado, porque hoy día la mayor parte de la inversión viene más bien del Estado, a diferencia de los países desarrollados donde es el sector privado el que innova y el Estado más bien apoya. Yo creo que tenemos que ir en esa dirección, en un partnership entre el sector público y privado para efectivamente tener inversión efectiva en ciencia y tecnología y vamos cambiando el modelo de desarrollo. Heraldo, puede que me equivoque, pero dentro de las cosas que leí, tú justo hablaste de tu familia, leí que tu padre era un emprendedor que tenía, creo que tenía algo que vendían sacos para las papas y para la harina, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, entonces, él tenía su pyme, ¿no? Digamos como con dicho. Era micro pyme, porque era él solamente, un comerciante muy pequeño, y había alguien que él contrataba ocasionalmente para reparar los sacos, porque él compraba sacos vacíos, sacos paperos o harineros, y bueno, después los revendía y tenía de repente una persona, un trabajador que le ayudaba a la reparación de los sacos, a surcir los sacos. Y entonces eso era. Y cuando le iba mal, no iba mal a nosotros, y generalmente le iba mal. Pero claro, era un pequeño comerciante, más bien. No creo que le daba para decir que era un emprendedor. Acá somos todos emprendedores, Heraldo, eso es lo lindo de este grupo, que acá todos, desde el más pequeño al más grande, somos todos emprendedores. Y te quería preguntar, las pymes, como tú acabas de decir, cuando él le iba mal, nos va mal a todos, ¿no? Y la verdad que la pandemia ha sido súper duro. Para las pymes empezó duro con el estallido social y la pandemia ya fue así como un tsunami que pasó por arriba. ¿Cómo las levantamos? ¿Cómo levantamos las pymes? Bueno, yo creo que aquí el papel del Estado en este momento es fundamental. O sea, yo creo que los FOGAPE o el FOGAPE no ha tenido mucho éxito, porque yo estaba hablando con empresarios del área de turismo, gastronomía, hotelería, y ahí hay una crisis fundamental. Quizás es una parte solamente del panorama, pero ahí hay mucha pyme que está sufriendo y que está sufriendo, de hecho, desde el 18 de octubre. Entonces, acumula particularmente ciertos sectores de las grandes ciudades, acumula pérdidas importantes y muchas están a punto de quebrar. Y yo la percepción que tengo es que el Estado tiene que ir con un plan de salvataje. Perdón. ¿Cómo ves tú ese plan de salvataje? ¿Qué crees tú que debería hacer exactamente? No, yo creo que tiene que ponerse platas que sean mucho más fáciles. Imagínate que en los emprendimientos turísticos, como digo, me reuní un par de veces con gente de emprendedores de esta área, me cuentan que el FOGAPE
los emprendimientos turísticos han utilizado apenas un 4,5% del FOGAPE. Quiere decir que ahí hay algo complicado, o sea, hay mucha letra chica, hay algo que no está funcionando y tiene que haber préstamos que sean más fáciles y que le lleguen a todas las pymes, no solo a las bancarizadas. Claro, los bancos trabajan con sus clientes, pero hay una cantidad de pymes que están fuera del sistema de alguna manera y que hoy día están rogando por un salvavidas. Y me parece que hay que tener una visión más amplia y bueno, es de lo que se está conversando ahora, digamos, que se llegue con platas más directas a las pymes en este contexto. A los formalizados y a los que no están formalizados. De hecho, creo que ahora, si no me equivoco, turismo, gastronomía y algunas de las más afectadas, creo que ahora están garantizadas el 90%. Creo, no estoy segura, pero creo que es así. Oye, te quiero llevar al tema político, a tu cante. A todo esto arde el chat con miles de preguntas, pero necesito preguntarte esto. Y hagamos estas preguntas en base a las encuestas. Las encuestas que hoy día tenemos, ¿no? Claro, y esas encuestas que hoy día tenemos ponen saquemos a Julio César Rodríguez de la ecuación y tenemos a Pamela Giles, a Jadwe y a Joaquín Lavín así como en los primeros lugares, ¿no? Si eventualmente pasa eso y las encuestas están realmente tomando el pulso real a lo que está sucediendo y la segunda, o sea, por el fondo llegan los dos finalistas, digamos, venía siendo Jadwe y Lavín. Tú como presidente del PPD, ¿a quién apoyas? No, yo me apoyo a mí mismo hasta que lleguemos Bueno, pero en algún minuto vamos a tener que tomar esa decisión. No, pero es que pronunciarme sobre hipótesis que no son reales, porque hoy día, mira esa propia encuesta. ¿Cuántos responden a esa encuesta? 40%. Es decir, un 60% de los encuestados no sabe, no responde porque no ha empezado a vitrinear siquiera. Es decir, yo creo que esto va a comenzar a moverse por ahí por, no sé, el 18 de mayo, después que pasen las elecciones, ahí la gente va a empezar a pensar, oye, ahora van a haber estas primarias presidenciales, hay que empezar a mirar esto. Entonces, ahí podemos tener una situación bien distinta, ¿no? Por eso que no es por eludir la pregunta, porque creo además que yo sería la mejor competencia para Lavín. La competencia más fácil para Lavín sería Jadwe, porque polariza y probablemente entonces va a haber mucha gente que va a decir, no me gusta, no voy a ir a votar, o por último, ya, no me gusta Jadwe, voto por Lavín, pese a que hay mucha gente que yo le he escuchado. Yo soy de centro, me dicen, pero no voy a votar por Jadwe, votaría por Lavín, pero no soy partidario de Lavín. Y eso es lo que escucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo lo que veo en las encuestas, por ejemplo, la encuesta que salió hoy día, Criteria, yo soy el quinto, superando a todos los candidatos de la ex nueva mayoría y ex concertación. Y ya no aprobaste por los palos, como dicen, ¿ah? Claro, pero en la encuesta de ayer, ¿cómo se llama? De Activa Pulso, yo soy el único que aparece, no aparece Yana Proboste, no aparece Jimena Rincón, no aparece Pablo Narváez, y yo estoy arriba de Evelyn Matei, de Desbordes, de Ignacio Briones, y me supera Pamela Giles, Jadwe, Lavín y alguien más que no me acuerdo. ¿Eh? Yo soy el quinto. Entonces, las encuestas se están moviendo. Entonces, por eso digo, no me voy a pronunciar sobre hipótesis, porque eso lo veré en su momento. Y puede que el panorama cambie y de repente hay un candidato que no sea ninguno de los dos que aparece. Como Julio César Rodríguez. Entonces, ¿qué es lo que piensa Julio César Rodríguez antes de pronunciarlo? ¿No? Oye, pero entre nos, la Pamela Giles es como un fenómeno, ¿no? Sí, bueno. Que apareció de primer plano y de repente apareció punteando en la carrera presidencial. Claro. Tiene especiales fenómenos Pamela Giles, ¿no? Sí, por supuesto. Y tiene la habilidad
mediática, porque conoce muy bien los medios de comunicación, ha estado tantos años ahí y conoce, yo creo que toca las teclas, y en ese sentido ha sido muy hábil, por cierto. ¿Te da susto un país gobernado por Pamela Giles? O sea, yo no sé si ella va a ser candidata presidencial, porque escucho que alguna gente que la conoce mejor que yo que dice que ella tiene en realidad interés en ser senadora por la región metropolitana. Entonces, mira, hemos visto tantas cosas. O sea, en Estados Unidos, cuando se pensó Trump contra Hillary Clinton, no, ¿de dónde va Trump? Un animador de televisión, un empresario de la construcción, que nunca tuvo mucho éxito, muchos decían, no le va a ganar a alguien como Hillary Clinton, y ya sabemos el resto de la historia, así que uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Oye, nos tienen millones de preguntas súper entretenidas acá. Te quería preguntar también, de entre las muchas cosas que están acá y las que tenía anotadas, me vi en tu biografía también que tú te habías tenido que formar parte de alguna manera de algún tipo de negociación que hicieron la oposición venezolana con el gobierno venezolano para las elecciones del 2017, que finalmente parece que no llegaron a muy buen puerto, al parecer, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Tú crees que Chile podría ir camino a ser un Venezuela 2? No, no, de ninguna manera. No, no, no lo veo para nada. ¿Incluso un Jadwe gobernando? Bueno, de nuevo estamos frente a situaciones hipotéticas, pero yo no veo, yo creo que las instituciones en Chile, si bien están desgastadas y cuestionadas, son bastante más fuertes que la de otros países, incluyendo Venezuela. Entonces, no lo veo, y yo creo que eso nos pone de nuevo en esa cosa de Chilezuela, que fue parte de la campaña presidencial de Piñera, y me parece eso muy desafortunado que se pudiera pensar en ese sentido. Yo efectivamente fui parte de la negociación para buscar un acuerdo entre el gobierno y la oposición, nos reunimos muchas veces, bueno, pero esa es otra historia, no voy a meter en eso. Toda la razón. ¿Cuáles para ti serían los 3 principios fundamentales que tendrían que estar sí o sí en la Constitución? Yo creo que lo primero, deberíamos tener yo diría un concepto distinto al Estado subsidiario, y que sea un Estado social y democrático de derecho. Eso sería lo primero. Eso está establecido en la Constitución alemana, en la Constitución española. Entonces, primero yo diría un Estado social y democrático de derecho. Segundo, a mí me gustaría que existiera el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, porque creo que por demasiado tiempo hemos eludido esa deuda histórica que tiene el Estado de Chile. Y eso, el despojo de tierras es muy antiguo, y creo que tenemos que tener una reconciliación plurinacional, diría yo, y tenemos que trabajar eso a través del diálogo, a través de la política, porque no hay otra manera de hacerlo. Creo que eso sería segundo. Tercero, yo quisiera tener en la Constitución claridad respecto a un modelo de desarrollo sustentable, respetuoso del medio ambiente, pero no solo respetuoso del medio ambiente, porque eso está establecido en la actual Constitución. La chilena y chilenos tienen el derecho de vivir en un medio ambiente sano, etcétera, etcétera. No, también hay derechos de la naturaleza. Tenemos que cambiar la relación entre las personas y la naturaleza. Una economía verde, una economía que incluso su recuperación tiene que ser una recuperación sustentable, porque Chile es el 8º país en perder más PIB a nivel mundial por catástrofes climáticas. Entonces no le hemos prestado la suficiente atención al cambio climático, a sus consecuencias, y tenemos que invertir mucho más en desarrollo sustentable, porque además eso crea empleo, ¿eh? Y lo hemos visto en el desarrollo de las energías renovables, no convencionales. Ahí hay una posibilidad que Chile sea un exportador de energías limpias. Y ahí hay mucho empleo que se puede... yo he pensado, por ejemplo, colocar 100.000
techos solares en viviendas sociales principalmente. Eso significaría una enorme ventaja para sectores que hoy día tienen que pagar costos significativos, un ahorro promedio de 250.000 pesos anuales de por vida, y además crearía empleo. Entonces, yo creo que tiene que ser una visión integral y tiene que estar basada en la Constitución. Por eso que esas son tres cosas, o sea, tengo mucho más. Yo creo No, te dije las tres más importantes. El régimen político, bueno. Oye, mira, yo te voy a hacer la última pregunta, pero después quiero abrir las preguntas porque el chat de verdad está que arde, entonces me gustaría que también darle la posibilidad a los que siempre que puedan preguntar. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol de los emprendedores y los empresarios de la conversación constituyente? Bueno, yo creo que más allá de la elección de personas, y hay algunos emprendedores que van como independientes y otros que van en partidos, más allá de eso, de la casuística, que a mí me parece muy bien, yo creo que el proceso constituyente tiene que ir más allá de las y los convencionales o los constituyentes. Y creo que tiene que haber una capacidad de escuchar a distintos sectores. Es verdad que nosotros vamos a elegir a las personas que van a tener el deber de redactar la nueva Constitución, pero creo que se debiera escuchar a los empresarios, se debiera escuchar a los sindicatos y a los distintos sectores de la ciudadanía que quieran expresar sus opiniones. Y para eso yo creo que la Convención Constitucional tiene que realizar audiencias, a mi juicio tiene que sesionar no solo en Santiago, sino que debiera sesionar en las regiones para escuchar la visión de las regiones. Desde las regiones hay mucha crítica al centralismo de nuestro país y tienen toda la razón. Yo creo que esa es una de las otras cosas que habría que cambiar en la Constitución, un régimen de descentralización efectiva con recursos. Si no dejamos que las regiones se puedan desarrollar con grados mayores de autonomía, yo no soy partidario del federalismo, soy partidario de algo entre el centralismo excesivo de hoy y el federalismo, pero con mucho más poder a las regiones. Entonces, creo que hay que escuchar a distintos sectores. Este va a ser un proceso absolutamente inédito en la historia de nuestro país y por lo tanto yo creo que el papel de los empresarios es, bueno, hacer escuchar sus puntos de vista. Ahora hay distintos puntos de vista entre los empresarios, no hay uno solo. Pero creo que donde hay consensos, esos debieran ser comunicados, ya sea a través de las personas que son empresarios, que van, seguramente muchos serán elegidos, o bien institucionalmente, ojalá en audiencias públicas, que es algo que me parece que debiera realizar la convención. Ya tenemos la primera mano levantada y para cerrar, creo que tú cuñaste un término y lo promoviste que habla de convergencia entre la diversidad en relación al contexto de Alianza del Pacífico-Mercosur. ¿Crees tú que en la conversación constituyente, en la convención constituyente, se va a dar convergencia entre la diversidad? Buena pregunta. Mira, hoy día lo que está como el sentido común es el pesimismo. Y alguien decía que un pesimista es simplemente un optimista, pero bien informado. Pero yo quiero agregar un elemento de algo de optimismo porque de repente se va a dar una cierta transversalidad. Y quizás entonces se produzcan más consensos de lo que uno piensa. Y quiero pensar eso por lo menos. Quizás sería lo que los americanos llaman wishful thinking, pero de todas maneras yo creo que algo de eso puede suceder. Porque si vamos a tener una constitución que sea la casa de todos, tiene que ser la casa de todos. Entonces, la constitución actual nos divide, eso está claro. Tenemos que tener una constitución que nos una. Y ese es el desafío que van a tener los constituyentes, y buscar acuerdos. Y de repente van a haber en algunos temas sectores de derecha van a estar de acuerdo con sectores de izquierda y se van a producir quizás distintas variables dependiendo del tema. Y ahí están los 2/3, por último, que fueron colocados como una medida también de encontrar
consensos amplios. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. No en el contexto en que estamos. Pero creo que puede haber más acuerdo de lo que se piensa hoy día. Si pensamos en la polarización la polarización aparente de nuestra sociedad. Gracias, Araldo. Yo ya estoy terminando mi pega, así que la mano tiene levantada Nicolás, y que además es el fundador, quien partió con el G100. Así que, Nico, dale con tu pregunta. Hola, Araldo, ¿qué tal? Muchas gracias, Fernanda. Yo voy a hacer acá una declaración abierta, pero yo feliz votaría por ti. Y yo te admiro muchísimo. Si a mí me preguntaran cuáles son los 10, no sé, Alexis Sánchez, o sea, realmente para mí tú estás en esa lista de todas maneras. Pero, y ahora como potencial elector, te quiero dar un feedback, y junto con ese feedback me encantaría oír más de tu historia. Tu historia es impresionante, y siento que de repente, claro, como no eres populista y eres muy responsable y fuiste canciller y estás formado en las mejores universidades, como que estoy oyendo más al canciller, al estadista Araldo Muñoz, y menos al individuo, el personaje. Eso no sé si pueda servir, pero aprovecho de hacerte la pregunta. Cuéntame un poco más me encantaría hacer un doble clic de Estación Central, no sé, pues, a Junta la Condoleezza Rice, pues esa cuestión no la cuenta, ni Alexis Sánchez la cuenta. ¿Cómo ocurrió? A ver, ocurrió pese a que a mí me gustaba jugar fútbol en la calle, era lo único que realmente me gustaba hacer en Estación Central, y yo creo que buena parte de mi infancia la pasé jugando fútbol en la calle, con pelotas de trapo y después pelotas de esas de plástico que había. Y sin embargo, mi madre era muy insistente en que había que estudiar. Entonces yo tenía que llegar a estudiar, y si no hacía las tareas no podía salir a jugar fútbol en la calle. De repente me escapaba de todas maneras. Pero ella fue muy persistente en que había que estudiar. Estudié en la escuela número 46 del barrio, Estación Central, y luego la educación media o secundaria en el Liceo de Aplicación. Y bueno, mi familia es una familia como muy de los valores típicos del esfuerzo. Hay que trabajar, hay que cumplir, hay que ser honesto. Esos valores tradicionales de la clase media venía menos, digamos. Mi abuelo tenía un local clandestino, porque tenía una patente de depósito de licores. Él importaba chicha de Villa Alegre y varios otros lugares, entonces distribuía chicha en varios bares, y se empezó a servir chicha una vez, pan amasado, etcétera, y se instaló como un clandestino porque no tenía patente para expender alcoholes y comida, etcétera. Y se hizo muy popular, el denominado El Hoyo, que hoy día es un ya consolidado restaurante de comida típica chilena, digamos, y se sigue sirviendo chicha. De ahí nació el terremoto, el famoso terremoto, la dúplica también, que son variedades sobre el terremoto, y comida típica chilena. Entonces, en ese ámbito crecí. ¿Y cómo llegué a donde llegué? Porque creo que tuve la suerte de ganarme una beca. Cuando estaba, como digo, en el pedagógico, había estas becas que se ofrecían para estudiar en Estados Unidos, y a mí ya no me interesaba pedagogía en inglés en el primer año. Yo dije, voy a postular, y gané la beca. Y me fui a Estados Unidos y hice mi bachelor's en ciencia política con especialización en relaciones internacionales. Bueno, y ahí la historia, digamos, conocí a mi señora se vino a Chile, nos casamos el año 72 en Chile, en plena ebullición de esos tiempos, y después la historia es bien larga, y volví a estudiar a Estados Unidos después del golpe. Yo era militante del Partido Socialista,
lo pasé mal, vinieron a allanar mi casa, solo porque yo era activo en el barrio Estación Central. Y bueno, estudiando en mi doctorado, ahí conocí a Condoleezza Rice, fue compañera de curso, y fuimos muy amigos. Y de hecho, muchos decían que sacamos las mejores notas, que éramos de los mejores alumnos, pero habían varios otros alumnos que eran muy buenos. Entonces nos hicimos muy amigos, y después cuando ella estaba en la Casa Blanca, seguimos conversando. Después yo fui embajador en la OEA. Cuando yo era embajador en la OEA, ella estaba a cargo de Europa Oriental y Unión Soviética a la época, en el momento en que cae el muro de Berlín. Entonces ya adquirió una importancia mayor. Y bueno, ahí retomamos contactos, y luego cuando yo era subsecretario de Relaciones Exteriores, ella se transformó en la asesora principal del candidato George W. Bush. Y nos volvimos a encontrar varias veces, y bueno, después fue consejera de Seguridad Nacional y secretaria de Estado, así que todos estaban muy impresionados en Chile porque yo tenía acceso directo a ella, y nadie podía conseguirlo, había que esperar meses para entrevistas. Y bueno, porque es distinto cuando uno ha sido amigo de alguien, puede tomar, esa es la ventaja, tomar el teléfono y que a uno le conteste en el teléfono. Así que así llegamos a esta situación, digamos, de cambio tan importante desde Estación Central, desde jugar a la pelota y beber agua en el bebedero, en la calle Exposición, donde habían las carreteras de caballo en la época, digamos, a la Vega Poniente. Y yo tomaba agua del bebedero, cosa que cuando mi madre supo años después se horrorizó de que cómo no me enfermé de algo. Pero bueno, ese es un resumen de la historia, más personal. Gracias, Heraldo. Bueno, acá los que quieren hacer la pregunta, porque han escrito harto por el chat, que levanten la mano, pero yo, alguien que tiene la mano levantada en este minuto no veo acá. Y si no, te quiero hacer una pregunta que pusieron en el chat que tiene que ver con el Estado subsidiario. Y dice tal cual: nadie en el mundo se ha podido poner de acuerdo en qué significa exactamente ese concepto. Cuando usted dice que Chile no debe ser un Estado subsidiario, ¿a qué se refiere exactamente? Me refiero a un Estado que pone el acento más bien en los agentes privados que en la comunidad, que en un Estado que sea protector de las y los ciudadanos. O sea, yo quiero un Estado que proteja a los individuos. El contrato social tiene como fundamento el que nosotros los ciudadanos le entregamos al Estado el uso legítimo de la fuerza. A cambio de eso, el Estado nos tiene que proteger, no solo proteger en términos de la seguridad física, la seguridad pública, sino que de la seguridad en un sentido amplio. Entonces, cuando ese contrato social falla, existe la desafección que vemos hoy día en Chile y que se arrastra hace tanto tiempo. Y eso se basa porque hay una percepción de que el Estado tiene que ser ausente y que tiene que privilegiar a los agentes privados en vez de la comunidad, en vez del conjunto de los ciudadanos y ciudadanos con una identidad propia y con un sentido de futuro común. Por eso entonces yo siento que países tan importantes como Alemania y España optaron por un Estado social y democrático de derecho. Un Estado democrático porque es la esencia, digamos, de lo que queremos. Eso quedó establecido, de hecho, en las reglas de la preparación de la Constitución nuestra. República y democrática, los dos términos quedaron establecidos. Pero además social, justamente porque un Estado que responda a las necesidades sociales de la gente, a los mínimos de protección social, particularmente en momentos extraordinarios, pero en términos generales. Por eso que la salud pública que existe en muchos países europeos, una salud pública gratuita y de calidad. Entonces hay algunas cosas que se dan por descontado, digamos, ¿no?
y en Chile no. Y esa es la diferencia entonces con el Estado subsidiario, que no aparece establecido en un capítulo de la Constitución, pero es el sustrato, digamos, de la actual Constitución. Gracias, Heraldo. Alfredo Grez tiene la mano levantada. Alfredo. Don Heraldo, tenemos una amiga en común que le manda muchos saludos, Antonia Urrejola, presidenta por cierto. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto. Yo hice campaña para ella. Así comentó, estaba muy, muy agradecida, está ahora ella en mi casa. Me contó que usted era un gran hombre, pura maravilla. Me dijo que su señora equilibraba un poco usted era más reservado y ella era más alegre, simpática y conversadora y sociable. Pero mi pregunta va a algo que usted dijo al principio. ¿Cómo uno convence a la familia de acompañarla? Porque acá uno cuando emprende, que es lo que al final hay que tener un equilibrio y el soporte de la familia es fundamental. Usted dijo que podría estar haciendo cosas que quizás serían más, no sé si era más fácil o más entretenidas que tomar este camino tan complejo. ¿Cómo convence a su señora y a su hija de entrar en esto? ¿O no se convence y uno se tira solo? No, yo soy muy respetuoso de mi mujer. Somos una pareja muy unida. Y efectivamente, Antonia tiene razón, ella es mucho más simpática, es más alegre que yo, es más inteligente que yo, y por cierto es más bella que yo, eso es de todas maneras. Tiene todas las cualidades que yo no tengo y sin embargo, al conversar de esto lo charlamos largamente. Yo lo que puedo decir es que no le gusta a ella la política, pero respeta mi compromiso social, porque conoce las cosas que yo he pasado. Ella llegó a Chile cuando nos casamos, llegó el año 72 a Chile, llegó a vivir conmigo en Estación Central, en una pieza en la casa de mi madre, en una pieza, ¿para qué voy a describir la situación? Y aún así me toleró. Era su primer viaje había estado en Canadá, nunca antes en América Latina. Y llegó a un barrio popular en medio de la conmoción política de la época, con un chileno que era militante socialista, y me aguantó, digamos, en esos tiempos. Entonces sabe mi compromiso. Y yo creo que por eso de alguna manera ha tolerado este momento y hemos llegado a acuerdo de que esto hay que intentarlo, digamos, ¿no? Pero es un costo, por cierto, no hay ninguna duda que es un costo porque la política siempre ha sido un deporte de contacto, hoy día lo es mucho más. Hoy día es una política más despiadada porque yo diría con los fake news, se instalan verdades que son absolutamente falsas, digamos, y basta que unos 100 bots la coloquen en las redes sociales y se va instalando, y eso causa dolor a la familia, digamos. Entonces, yo soy muy agradecido de que tenemos una relación muy sólida de pareja y eso me ha permitido sobrellevar estos tiempos que no son nada fáciles. Cristian Maquena tiene la mano levantada ahora. Hola, muchas gracias, don Heraldo, en primer lugar, por el tiempo que nos ha brindado. Dijo algo de que la política es de contacto y cada vez más, y al principio dijo algo del 40%, que no es ni derecha ni izquierda, pero que seguramente es no porque sea de centro, sino porque no les gusta esta pelea de unos con otros. Y dijo también al principio de que cuando eran gobierno tal vez no les dieron las oportunidades, pero uno ve que cuando la cosa al revés es lo mismo. Tal vez no se podría encantar ese 40%, tal vez de verdad tomándose de la mano y colaborando con otros y haciendo algo tan loco como juntarse con, no tengo idea,
con el de derecha, que esté más cercano a usted y hacer algo que sea para todos? O sea, como romper los esquemas y juntarse entre los que no son extremistas y colaborar en vez de pelearse y tanto contacto. Bueno, no, yo cuando decía, yo creo que la política es un deporte de contacto, digamos, en general, ¿no? Y como el rugby de alguna manera, pero es mucho más duro ahora. Y yo estoy de acuerdo, aunque debo decir que nosotros como oposición, a diferencia de lo que dice el presidente muchas veces, le hemos aprobado todos los proyectos que le ha presentado. Todo lo que él realmente ha empujado de manera fuerte. Y entonces yo creo que es injusto decir, por ejemplo, que el Congreso ha sido un Congreso que ha obstaculizado. Cuando el presidente quiso que se dialogara en medio de la crisis del 18 de octubre, nadie quería ir a la moneda. La democracia cristiana decía, si yo no voy, ellos no van. El Partido Radical me decía, si no va Heraldo yo no puedo ir porque no puedo, no va. Entonces el Partido Socialista no sabía si ir o no ir, entonces yo al final tomé la decisión, yo voy a ir, yo tengo que dialogar con el presidente de la República en estas circunstancias. Todos me dijeron, es un costo enorme, tuve severas críticas en mi partido, yo era presidente del partido. ¿Cómo vas a ir? Eso es, te va a derrumbar a ti y a nuestro partido, es inaceptable. Tuve llamadas telefónicas muy duras, minutos antes yo de cruzar, yo estaba en la CUT en ese momento, porque la gente nuestra de la CUT me había pedido una charla para tratar de convencerme, y yo los terminé convenciendo a ellos, que tenía que ir. Y fui. Y al final fue muy franco a la salida de lo que había conversado con el presidente, y que le había dicho de manera muy, muy seria y franca las cosas que después yo dije afuera, ¿no? Entonces, hemos estado en momentos difíciles, nos hemos juntado. Los partidos políticos nos juntamos el 19 de noviembre para canalizar toda la movilización que hubo en función del plebiscito. Logramos el acuerdo, partidos de gobierno, partidos de oposición, nos juntamos a las 4 de la mañana, llegamos a acuerdo, y eso permitió, bueno, después del plebiscito, lo que vamos a tener ahora en la elección de los constituyentes. Entonces, hemos sido capaces de juntarnos de a veces. Ahora, yo mismo, de hecho, he conversado muchas veces con candidatos de derecha, y con Desbordes, por ejemplo, hemos coincidido en una propuesta de que Chile necesita un pacto social a futuro, y que necesitamos mirar el horizonte del 2030, no solo el próximo gobierno. Eso ha sido más bien un aporte mío. No podemos pensar en el próximo gobierno, tenemos que pensar en el próximo decenio. ¿Cuál es el Chile que queremos cuando hemos hablado de ciencia y tecnología, de estos temas que son más bien estratégicos? Si no pensamos en el Chile del 2030, creo que vamos a errar el camino. Y si pensamos nada más que el próximo gobierno, no, tenemos que pensar en construir una coalición más amplia que permita mirar, ok, estos son los cambios que Chile necesita. Cada coalición podrá poner sus acentos, pero este es más o menos el mapa de ruta que vamos a tener para el país. Y en eso, con Desbordes hemos coincidido, incluso hicimos un punto de prensa hace un tiempo atrás, ya se han olvidado porque fue hace como, no sé, casi un año atrás, y hablamos de Irlanda. Hablamos con Irlanda en algún momento, en los años 80, en un momento de mucho estancamiento, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores se pusieron de acuerdo en un plan, en un pacto social, de hecho, así lo llamaron, y con eso empezaron a despegar. Y cada cierto tiempo ese pacto social se reevalúa y se pone al día. Y con eso, con Desbordes yo he coincidido, y me he juntado también con Lavín algunas veces, de modo que yo creo que hay espacio para eso, hay espacio para concordar con gente de derecha que quiere lo mejor para Chile, como yo quiero lo mejor para Chile. De repente encontramos áreas de coincidencia, y las hay. Y bueno, yo espero que eso
se vaya produciendo cuando vamos avanzando y de repente van a haber algunas sintonías programáticas, que podamos coincidir. Y bueno, tenemos Lavín que ahora es socialdemócrata, entonces vamos a estar más de acuerdo con Lavín. Así que todo el mundo cambia y así que yo creo que hay espacio para esos diálogos, pero yo creo que tenemos que pensar un poquito más allá de un gobierno, porque si no creo que vamos a estar siempre en el cortoplacismo. Muchas gracias, Heraldo. Creo que estamos pasados de tiempo. Creo que lo que vamos a hacer es la última pregunta. Alfredo Cepeda tiene la mano levantada. Y todos los que tengan más preguntas o las que querían en el chat, probablemente Rosario se las podríamos pasar a Heraldo y si las puede contestar así después porque podríamos estar eternamente, porque es tanto el interés que podríamos estar pensando hasta las 12 de la noche acá conversando. Así que Alfredo, dale tú con la pregunta. Sí, don Heraldo, primero buenas noches, muchas gracias por todo su tiempo y su buena disposición. Y levanté la mano justo cuando usted empezó a hablar del 2030 como visión de futuro, porque en general nosotros cuando escuchamos a los políticos y analizamos entre líneas y todo, más que sueños nos hacen tener pesadilla. Entonces, dado que usted que llega a la presidencia y está hablando del futuro, díganos algo que nos haga soñar. Más allá del pragmatismo de una política concreta, necesitamos soñar en un Chile. Y si usted quiere ser presidente, me encantaría que sumarme un sueño y no un plan de gobierno, un sueño de gobierno, un sueño de país. ¿Cuál es ese país soñado por usted? Bueno, yo creo que un país donde los jóvenes y los niños tienen las mismas oportunidades que yo tuve, excepto que yo tuve suerte, quizás. Entonces a mí me gustaría que las posibilidades que yo tuve se expandieran y no dependiera, como ustedes bien dicen, en su propia identificación, que no importa dónde uno venga y que existan las oportunidades y las posibilidades. Yo creo que en la medida que vamos viendo jóvenes y niños que tengan esas oportunidades de soñar, de venir de cualquier barrio y ser canciller de la República o ser candidato presidencial, ese es un sueño que yo creo que a mí me pondría muy feliz. No sé cómo concretarlo en términos de cuánto tiempo puede demorar eso. Y eso puede demorar un poco más tiempo de lo que uno piensa. Pero tenemos que trabajar para eso. Chile puede ser un país, si tú me hablas ya en términos más concretos, Chile puede ser una potencia, y ya lo es, exportadora de hidrógeno verde, de energía limpia. Un país que sea ejemplo del cuidado de los glaciares, de su territorio, de los parques nacionales, de nuestro océano, que está hoy día atacado por la acidificación, por la pesca ilegal y no reportada y por la basura plástica. Entonces, un país que tiene la suficiente armonía, porque yo creo que nos vamos a jugar mucho en el futuro que viene. Chile puede ser un líder de desarrollo sustentable, de respeto al medio ambiente. Y ese es el Chile que yo sueño. Un Chile donde, por ejemplo, no hayan zonas de sacrificio, donde podamos invertir en la zona de sacrificio para rescatarla, digamos, ¿no? Esas son las cosas que me gustaría ver y que yo creo pueden hacer soñar a muchos, ¿no? Pero un país que yo creo que es respetuoso del medio ambiente, que es respetuoso de su gente, ¿no? Que le da oportunidades a todos y que crece, pero crece con justicia, con la armonía, digamos, de un país que imita quizás a los mejores ejemplos. O sea, ¿por qué no nos tomamos en serio parecernos a Nueva Zelanda, por ejemplo? ¿No? Pongámonos en serio a trabajar por Nueva Zelanda, por ser Nueva Zelanda. Un país relativamente pequeño, más pequeño que el nuestro, pero ¿por qué no podemos tener... o sea, tenemos el PIB per cápita sigue siendo más bajo que el de Nueva Zelanda.
pero yo quiero tener los mismos niveles de igualdad, de inversión en salud, en educación que tiene. No podemos hacerlo de la noche a la mañana, pero podemos hacerlo pensando en que, ok, tengamos el mismo nivel que tuvieron esos países en la misma etapa en que está Chile hoy día, y tengamos los mismos impuestos, la misma recaudación. Entonces, yo creo que se puede soñar en ser un país como Nueva Zelanda, o como Australia, si se quiere. Ese sería mi sueño. Vamos por eso, y cerrando, hay una pregunta que me están, pero así como loca, diciéndome que la tengo que preguntar, pero ¿cuál es tu sello? ¿Qué es lo que te hace distinto a los otros candidatas y candidatos? Confianza. Yo creo que la gente puede confiar en mí, porque como yo no soy un político profesional, he estado en la política, pero he estado en la política internacional, he estado en otros temas, en temas más bien de Estado he estado, ¿no? Confianza. Si la gente va a votar por mí, es que yo les voy a responder, digamos, ¿no? Y hay alguna gente que va a elicitar confianza y otros que no. Y eso va a significar trayectoria, experiencia. Entonces alguien dijo que yo era un político de la transición. Y yo dije, mire, orgulloso de ser político de la transición, porque eso me dio una gran experiencia. Conozco muy bien el aparato del Estado. He presidido organismos complejos, como el PNUD, para toda América Latina y el Caribe. Estaba a mando de mucha gente. He realizado tareas muy difíciles en mi vida. Entonces tengo la experiencia, pero también tengo el compromiso. Entonces, yo creo que puedo dar confianza, y eso no lo puede dar cualquier persona. Y la confianza no se construye de un día para otro, digamos. Así que ese sería el concepto que yo les trasladaría. Muchas gracias, Heraldo. Ha sido súper grata esta conversación. Yo creo que para todos los que Cien y Nada nos detiene aquí, ha sido súper interesante conversar contigo. Creo que hablo en nombre de todos los que estamos en este chat y en el grupo completo, que estamos súper disponibles para tu plan de gobierno, temas de emprendimiento, cómo apoyar la innovación, a las pymes, al igual que estamos abiertos para todos los candidatos, para lo mismo, así que estamos súper dispuestos para eso. Y un millón de gracias, y la verdad que, bueno, ojalá logremos ir caminando hacia ese lugar que tú dices que deberíamos ir caminando. Así que muchas gracias, buenas noches a todos, creo que ha sido Muchas gracias a ustedes. entretenida esta noche. Muchas gracias.